Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de su fase virtual del curso Prácticas Obstétricas que Salvan Vidas, evento financiado por la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud y Protección Social. En el día de hoy quiero compartir con ustedes los resultados de mortalidad materna desde el año 2004 a 2017. ¿Por qué es importante revisar estos resultados? Yo creo que la mayoría de ustedes conocen este ciclo, que es el ciclo de la vigilancia epidemiológica. Este ciclo lo utilizamos cada vez que estamos haciendo investigación de los eventos de interés en salud pública. Hacemos una identificación de los casos, una confirmación de que cumplen los criterios para el análisis, la recolección de toda la información correspondiente en mortalidad materna. Ustedes saben que hacemos un proceso de búsqueda de la historia clínica en cada una de las instituciones que atendió a la paciente fallecida y además hacemos una entrevista a la familia que nos permite identificar otros aspectos de acceso que muchas veces no quedan consignados en la historia, así como esos retrasos que pueden tener las mujeres y sus familias al momento de identificar los signos de alarma y tomar la decisión de consultar. Con esos datos de la información recopilada hacemos un análisis que nos permite identificar esos factores contribuyentes, hacemos unas recomendaciones y acciones que quedan consolidadas en un plan de acción al cual le hacemos seguimiento y que nos permite intervenir en esos factores contribuyentes y tratar de evitar que se produzcan nuevas muertes en condiciones similares. Los resultados entonces de los procesos de vigilancia, en este caso de mortalidad materna, nos permiten saber cómo vamos, cuál ha sido el impacto de esas intervenciones que hemos hecho y adicionalmente nos permite decir para dónde vamos, qué más debemos hacer para evitar nuevas muertes. En mortalidad materna entonces hicimos un análisis de los resultados inicialmente de las muertes ocurridas en los años 2004-2005. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Que en Antioquia la primera causa de mortalidad era la hemorragia obstétrica, lo cual fue la primera sorpresa. Y que en la mayoría de esos casos de mortalidad, en el 87.8% de los casos, se presentaban conductas que eran inoportunas o inadecuadas de acuerdo a las guías existentes en ese momento. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a identificar esos factores que eran susceptibles de intervención y a diseñar una serie de estrategias a partir de esa vigilancia de la mortalidad materna, no solo de capacitación, sino de asesoría y asistencia técnica en cada uno de los hospitales del departamento. Fuimos para enseñarles a hacer el manejo activo del alumbramiento. Hacíamos procesos de monitoreo para verificar que efectivamente se estuviera haciendo y así con una serie de prácticas que fuimos avanzando en el departamento, como la vigilancia del puerperio inmediato cada 15 minutos. Este proceso entonces de evaluación de estos 14 años de vigilancia durante los cuales Nacer de la Universidad de Antioquia ha acompañado a la gobernación en el proceso de vigilancia de la mortalidad materna, nos permite entonces saber cómo vamos y cómo podemos movernos en el futuro. Miremos entonces los resultados. Lo primero que quiero compartirles es la gráfica de la tendencia de la razón de mortalidad en Colombia, simplemente para que tengamos un referente de comparación cuando les muestre los resultados del departamento. Simplemente para recordar que cuando hablamos de razón de mortalidad, siempre estamos refiriéndonos a un número de casos de muerte materna por sitio de residencia, no de ocurrencia, sobre una constante que son 100.000 nacidos vivos. Entonces, en la gráfica del comportamiento del evento en Colombia, ustedes pueden observar que para el año 2000 la razón de mortalidad en el país era de 100.2 casos de muerte materna por cada 100.000 nacimientos. Observamos una tendencia al descenso y para el año 2017 la razón de mortalidad informada por el Instituto Nacional de Salud fue de 47
1.5 casos de muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos. Si bien observamos una tendencia al descenso, que es importante, Colombia no cumplió con su meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y quedó dentro del grupo de países calificados como con progresos insuficientes. Miremos ahora la gráfica de Antioquia. Nuevamente tenemos el número de casos por año y entre paréntesis tenemos la razón de mortalidad. Ustedes observan cómo en el departamento entonces ha habido un progreso importante y pasamos de tener un promedio de 60 casos al año a tener 21 casos el año pasado. La razón de mortalidad entonces del departamento pasó de 66.6 casos de muerte materna por 100.000 a 28 casos de muerte. En números absolutos estamos hablando de una reducción comparando entonces estas cifras del 2004-2005 con la de 2017 de alrededor de una reducción del 60%. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las mujeres que fallecen? En todo el mundo, la mortalidad materna se concentra en los países y las regiones más pobres, en los grupos más vulnerables que concentran las mayores inequidades y son las mujeres entonces más excluidas, las mujeres sin educación, las que aportan en todos los países del mundo las razones de mortalidad más altas. Colombia y Antioquia específicamente no es ajena a esta realidad y vemos acá una gráfica que nos compara la razón de mortalidad de las mujeres residentes en el área rural, es la gráfica en amarillo, versus la razón de mortalidad de las mujeres residentes en el área urbana. Ustedes pueden observar cómo, si bien ha habido una reducción muy importante, muy significativa en la razón de mortalidad de las mujeres del área rural, aún tenemos una brecha muy grande entre estos dos grupos de mujeres. Miren cómo el año pasado, a pesar de que la razón de mortalidad de las mujeres residentes en el área rural pasó de 110.6 por 100.000 a 47.9, esta razón de mortalidad es más de 2 veces la razón de mortalidad de las mujeres residentes en el área urbana. Es casi 2,5 veces la razón de mortalidad de las mujeres del área urbana. Esto es lo que llamamos una inequidad en salud pública, es una diferencia injusta. No hay ninguna razón para que una mujer que por opción o porque simplemente le tocó nacer y vivir en un área rural tenga una razón de mortalidad que sea tan diferente frente a la razón de mortalidad de las mujeres residentes en el área urbana. Este es otro de los aspectos que debemos analizar cuando evaluamos un resultado tan importante como la mortalidad materna, y es el grupo étnico al cual pertenecen las mujeres. En esta gráfica ustedes pueden observar, estamos comparando dos periodos de 4 años a partir del 2010. Antes del 2010 no se le daba tanta importancia a este análisis diferencial y a partir de ese momento creo que ustedes recuerdan cómo empezaron a exigirles en las historias clínicas y en todos los registros que se identifique el grupo étnico en el cual se reconoce la mujer. Vamos a mirar entonces este cuatrenio 2014-2017. En azul tenemos el número de casos de muertes maternas ocurridas en este periodo y la otra cifra es la razón de mortalidad de las mujeres que no se reconocen en ninguno de estos grupos étnicos especiales. Podríamos decir las mujeres mestizas o la mayoría de las mujeres del departamento. En amarillo tenemos las mujeres afrocolombianas y en verde las mujeres indígenas. Miren cómo la razón de mortalidad de estos dos últimos grupos es 5 veces la razón de mortalidad de las mujeres, llamémoslas mestizas. Esto es muy importante y nuevamente insisto en ese tema de la inequidad porque es una diferencia que no tiene justificación en un momento donde sabemos cómo tratar las principales complicaciones que son las causas de estas muertes.
Miremos ahora el análisis por nivel educativo. Entonces les decía que en el mundo se concentran las mujeres sin educación o con niveles más bajos de educación. Antioquia no es la excepción. Aquí tenemos la clave en verde, entonces está la razón de mortalidad para las mujeres que no tienen ninguna educación, amarillo primaria, el azul es secundaria, y voy a referirme al nivel universitario, solamente tenemos 2 años de nivel tecnológico. Quiero que observemos cómo, si bien ha habido una reducción muy importante en la razón de mortalidad de este grupo sin educación, que pasó de tener una razón de mortalidad de 178.7 por 100.000 nacidos vivos a 68.4. Esa razón de mortalidad para ese grupo es 3 veces la razón de mortalidad de las mujeres con educación secundaria. Lo mismo para las mujeres con educación primaria. Tienen una razón de mortalidad que es 3 veces la razón de las mujeres que alcanzan algún grado de secundaria, porque esto no significa que son mujeres que hayan terminado su bachillerato. Es muy importante entonces continuar trabajando el tema de la educación. Hay muchos artículos que se refieren a esto y cómo lograr que las mujeres alcancen un grado por lo menos de educación secundaria tiene impacto no solamente en su salud, sino en la salud de toda la familia, porque se ha visto cómo se reduce no solo la mortalidad materna, sino también la mortalidad neonatal, peri e infantil. La otra variable interesante para identificar cuáles son los grupos de mujeres que aportan más a esta razón de mortalidad es la edad. Quiero hacer hincapié en que el último periodo de años son 4, sin embargo, como estamos haciendo el análisis con una constante, que son 100.000 nacidos vivos, pues es comparable la cifra. En la gráfica entonces vemos en verde las adolescentes menores de 15 años, amarillo de 15 a 19, azul el grupo de 20 a 34, que son las mujeres que están, digamos, en su periodo ideal para ser madres, en naranja las mujeres de 35 a 39 años y en morado las mayores de 40 años. ¿Qué observamos en la gráfica? Contrario a la idea que hemos tenido históricamente, las adolescentes no tienen un riesgo mayor de fallecer como consecuencia de complicaciones del embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué es tan importante entonces trabajar por la disminución del embarazo en adolescente? Pues resulta que es que el embarazo en adolescente frustra proyectos de vida. El embarazo de las niñas y adolescentes cierra círculos de pobreza, evita que estas niñas puedan terminar su educación y si no fallecen durante el embarazo, ustedes ya saben lo que pasa entonces en las mujeres que no logran alcanzar por lo menos algún grado de secundaria. Y adicionalmente, sí hay resultados negativos en los productos de estos embarazos. Hay más riesgo de parto pretérmino, hay más riesgo de mortalidad perinatal y neonatal. Pero en términos de mortalidad materna, los grupos que tienen mayor riesgo son las mujeres mayores de 35 años y particularmente las mayores de 40. Es importante tener esto en mente porque muchas veces cuando llegan a nuestras instituciones de salud, estas mujeres grandes, multíparas, de 38, 40, 45 años, creemos que como ya han tenido tantos partos, realmente casi que se atienden solas, entre comillas. Acá les estoy mostrando cómo es un grupo que tiene que tener una atención y una vigilancia especial, sin que esto signifique, obviamente, pues que vamos a descuidar a las demás. ¿Y dónde ocurren estas muertes? Vamos a mirar entonces el comportamiento de la mortalidad en el departamento por regiones. Esta tabla, que sé que está bastante recargada, simplemente les quiero insistir en algo. Han ocurrido en este periodo de 14 años 565 muertes maternas. 4 regiones que están señaladas ahí en la tabla, Urabá, Bajo Cauca, Medellín y Valle de Aburrá, aportan casi el 70%. Más específicamente el 68% de los casos son aportados por estas regiones. Y adicionalmente
quiero señalarles cómo cuando hacemos ese comparativo en periodos de 5 años, vuelvo e insisto, acá tenemos el último periodo es de 4 años, en Urabá, por ejemplo, podemos observar una tendencia al descenso. Estos son números absolutos, pero ustedes pueden observar cómo hay una diferencia importante entre el último periodo y el primero que estamos analizando, tanto para Urabá como para Medellín. Valle de Aburrá no es tan clara la tendencia y ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Y para Bajo Cauca sí hay una diferencia muy importante entre 7 casos ocurridos en 4 años versus 32 casos ocurridos en este primer periodo. Vamos a mirar entonces en detalle región por región, pero ya teniendo en cuenta la razón de mortalidad. Para el departamento, las cifras entonces que les muestro al final, el comparativo, muestran una reducción aproximadamente del 56% cuando comparamos el periodo 2014-2017 con el periodo 2004-2008. Fueron 257 casos de muerte materna en este primer periodo versus 108 en el periodo final. Voy a mostrarles entonces ahora cada una de las gráficas de la tendencia de la razón de mortalidad en cada una de las subregiones del departamento. Y voy a empezar con la única región del departamento que prácticamente durante todo el periodo ha tenido razones de mortalidad materna superiores a las del departamento. Esa región es la subregión de Occidente. Ustedes pueden observar cómo durante todo el periodo la subregión de Occidente exhibe razones de mortalidad muy superiores al promedio del departamento. Pero ojo, vamos a mirar con cuidado esta cifra. Esta región tiene un número de nacimientos muy bajito y observen cómo, a pesar de que se presenten solamente 2 casos de muerte materna en la regional, ya con esos 2 casos, Occidente tiene una razón de mortalidad que es 2 veces la razón de mortalidad promedio del departamento. Esto nos lleva a la reflexión que muchas veces cuando vamos a definir las intervenciones, a veces no es lo más aconsejable definirlo en términos de aquellos lugares, municipios o subregiones que tengan las razones de mortalidad más alta, sino que pudiera ser más efectivo enfocarnos en aquellas regiones y municipios que aportan el mayor número de casos con valores absolutos. Miremos ahora las regiones que prácticamente durante todo el periodo han tenido razones de mortalidad materna, o sea, tienen resultados mejores que el promedio departamental. La primera subregión de este grupo es Valle de Aburrá. Ustedes pueden observar cómo Valle de Aburrá prácticamente en casi todos los años exhibe una razón de mortalidad inferior al promedio departamental. Sin embargo, podemos mirar cómo en la gráfica no logramos identificar realmente como una tendencia ni al ascenso ni al descenso. Son cifras y resultados como variables año a año. Luego tenemos Oriente, comparado entonces siempre con el promedio departamental que está en verde, Oriente en amarillo. Observen cómo la región del Oriente tiene unos resultados bastante buenos, con un caso de mortalidad materna para los años 2014 y 2015, por ejemplo, la región de Oriente tiene una razón de mortalidad de 14, que es una cifra perfectamente comparable con cualquier país desarrollado, como Chile o incluso algunos países europeos. En este grupo quiero resaltar 3 subregiones con una tendencia descendente. Y son 3 regiones muy importantes porque si recuerdan la primera tabla que les mostré de esta sección, hacen parte de ese grupo que aporta el mayor número de casos al departamento. La primera de estas subregiones es Urabá y aprovecho al mostrar la gráfica a felicitar a todas las personas que trabajan en esta región porque realmente el comportamiento y el impacto de su trabajo en la mortalidad materna es bien interesante. Miren cómo Urabá pasó de tener un promedio de 15 casos al año de muerte materna
a tener años con 6, 5 y el año pasado lograr tener solamente 3 casos de muerte materna para una razón de mortalidad de 32.4, o sea, apenas 4 puntos por encima del promedio departamental, cuando era una subregión que tenía una razón de mortalidad 2 veces y más la razón promedio del departamento en los años 2004 a 2006. La siguiente subregión, y también con el mismo espíritu de felicitar a todos los compañeros que trabajan allí, es Bajo Cauca. Observen la gráfica en amarillo de esta subregión, cómo la razón de mortalidad pasa de 149, por ejemplo, este que es 2005, donde tenemos la cifra más alta, a una razón de mortalidad de 21.4, una razón que para el año 2017 fue inferior al promedio departamental. Entonces, todos los esfuerzos que cada uno de los médicos, enfermeras y todos los demás profesionales hacen en estas regiones, creo que se están viendo en estas cifras y este es un resultado supremamente importante. Y por ello voy a insistir a lo largo de la charla que tenemos que redoblar los esfuerzos porque mantener estos logros es todo un reto. Luego tenemos Medellín. Medellín hace parte entonces de ese grupo de regiones que aporta un número importante. Lo analizamos aparte de Valle de Aburrá justamente por el número de nacimientos que ocurren en la ciudad. Es prácticamente la tercera parte de los nacimientos totales del departamento y porque aporta un número importante de casos al total departamental. El año pasado específicamente, de los 21 casos de muerte materna que tuvimos en el departamento, 6 fueron de mujeres residentes en la ciudad de Medellín. A pesar de que en los últimos 3 años vemos como una tendencia al estancamiento e incluso un retroceso si lo comparamos con 2013 y 2014, cuando tuvimos apenas 4 casos de mortalidad en todo el año, realmente la ciudad ha pasado de tener 13, 16 casos, 12 casos de mortalidad a 6, que es una reducción, si lo comparamos pues en números absolutos, aproximadamente del 50%. Y tenemos un grupo de subregiones donde realmente no podemos hablar como de una tendencia clara. La razón de mortalidad es muy variable. Son regiones realmente que tienen números bajos de nacimientos, por ejemplo Magdalena Medio, y que al tener solamente 1 o 2 casos, por ese número tan bajo de nacimientos que tienen, exhiben razones de mortalidad materna muy altas cuando las comparamos con el departamento. Miremos entonces la razón de mortalidad, la tendencia de Magdalena Medio comparada nuevamente con la línea verde que es el promedio departamental y ustedes observan cómo, por ejemplo, 2009, 2011, esta subregión con 2 casos de mortalidad materna tiene una razón de mortalidad que es el doble departamental. Situación similar tenemos, por ejemplo, con el norte. Ustedes observan cómo hay una variabilidad muy grande año a año en esta región y realmente es difícil pues definir que había una tendencia clara, aunque si comparamos el primer año, 2004, cuando tuvimos 8 casos, realmente si ha habido un cambio favorable, pues no hemos tenido ningún año donde la cifra absoluta de casos de la región del norte haya superado 5 casos para el año. Y este es nordeste, nuevamente una tendencia muy variable año a año, sí, pero es una región que realmente ha tenido 3 años en el periodo donde ha logrado mantener su razón de mortalidad en 0. Estas gráficas son importantes porque entonces cada subregión puede definir con mayor claridad, con elementos, con este histórico, bueno, cuáles son las metas posibles para mi región. Miren que para muchas de ellas lo máximo que pudieran tener desde el punto de vista de un ideal de salud pública sería 1 y algunas de ellas máximo 2 casos de muerte materna al año. Y esta es la región de suroeste, es una subregión que en una parte importante del periodo ha tenido razones de mortalidad inferiores al departamento, pero igualmente ha tenido 3 picos en los años 2005, 2009 y el 2016, con razones
superiores al promedio departamental. Muy bien, la siguiente pregunta necesaria es ¿de qué se mueren? El de qué nos da la pista de dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Es parte de lo que hicimos nosotros al analizar los temas que debíamos incluir en este curso. Esta gráfica, nuevamente, analizando por quinquenios, insisto que el último periodo son 4 años, pero estamos presentando razones de mortalidad, agrupa los casos en la clasificación: muertes maternas directas, muertes maternas indirectas. Simplemente para las personas que no recuerden bien la definición, la mortalidad materna directa es aquella que ocurre por enfermedades, situaciones que son exclusivas del embarazo, es decir, son enfermedades que solamente se presentan en relación al embarazo, parto y puerperio. La mortalidad materna indirecta son enfermedades o que bien la mujer ella la padecía desde antes de entrar al embarazo, o enfermedades que se desarrollan en el curso del mismo y se agravan o bien durante el embarazo o bien en el posparto. Entonces miren qué tan interesante. En verde tenemos el número de casos de muertes maternas por causas directas. Observen cómo ha habido una reducción importante. Es el foco donde hemos tenido entonces el mayor impacto, la reducción por causas directas. Y en naranja tenemos la razón de mortalidad por causas indirectas. Aunque ha habido una reducción, miren que incluso en el segundo quinquenio hubo un aumento en comparación con el periodo 2004-2008. Para el año o el periodo 2014-2017, si lo comparamos con el primero, pues hay una reducción, pero no es tan marcada cuando miramos o la comparamos con la reducción o el impacto que hemos tenido en la mortalidad por causas directas. Y esta gráfica es muy interesante porque desglosamos aún más entonces esas causas de mortalidad. Vamos a mirar entonces la gráfica de abajo hacia arriba. Y lo que estamos observando es la razón de muerte materna por quinquenios según las principales causas, de acuerdo a la distribución que permite comparar nuestros resultados con los resultados del país o con cualquier país del mundo. Miremos entonces el primer bloque, las causas directas, y acá tenemos la clave. En verde está el primer periodo, que es 2004-2008, amarillo 2009-2013 y el naranja el último periodo, insisto, de 4 años, pero recuerden que estamos comparando razón de mortalidad, una constante, entonces es válida la comparación. Miremos entonces la primera causa y miren cómo era para este primer periodo, 2014-2017, cómo estaba de lejos esa razón de mortalidad de las otras causas. Era 15.4 casos de muerte materna por hemorragia por 100.000 nacidos vivos. Y observen cómo ha habido esta reducción tan importante. Pasamos entonces de esta razón de mortalidad en ese primer quinquenio a una razón de mortalidad de 6 casos de muerte materna por hemorragia por 100.000 nacidos vivos en el último periodo 2014-2017. Eso representa una reducción aproximadamente de un 60%. También hemos tenido avances en trastorno hipertensivo asociado al embarazo, pero no es tan importante. Pasamos de 10,3 a 10,9, 3 punticos. Igualmente hemos tenido reducción en las muertes derivadas de las complicaciones del aborto. Miren acá la sepsis relacionada con el embarazo, que realmente no ha tenido ningún cambio significativo, así como las otras complicaciones obstétricas, donde incluimos principalmente todas las complicaciones relacionadas con los eventos embólicos. Vamos con el segundo bloquecito, la mortalidad por causas indirectas. Y acá tenemos dos grupos de causas, la sepsis no obstétrica y las complicaciones no obstétricas. Entonces miren, aquí ya hay un llamado de atención. Algo nos está pasando, no hemos tenido ningún avance en la reducción de la mortalidad por causas indirectas, no infecciosas. Mientras que cuando miramos el tema de la sepsis no obstétrica, ¿sí?, hay un cambio importante. Tuvimos
una razón de mortalidad de 5.6 en el primer quinquenio, 8.7 en el segundo. Aquí hay que anotar que este periodo 2009-2013 nos pegó muy duro toda la pandemia de H1N1 que causó 10 muertes maternas por neumonía en el departamento, entonces nos pegó muy duro. Y ya en el último periodo tenemos una razón de mortalidad por sepsis no obstétrica de 2, resaltando particularmente en este grupo la reducción por sepsis relacionada con infecciones urinarias. El último grupo son otras complicaciones imprevistas del tratamiento. Esta es una categoría nueva de la CIE 10. Es muy importante porque tiene relación con aquellos eventos relacionados o bien con medicamentos, con complicaciones idiosincráticas muchas veces o complicaciones que tienen que ver con errores en aplicación de medicamentos o de procedimientos. Y finalmente, las causas desconocidas o indeterminadas que siempre vamos a tener prácticamente por año 1 o 2 casos de muerte donde a pesar de todos los esfuerzos y en muchos casos se hace incluso una necropsia clínica, no logramos identificar cuál es la causa final del fallecimiento. Muy bien, vamos a ver entonces ahorita más desglosada esa tendencia de la razón de mortalidad. Miremos entonces esta gráfica que es la hemorragia. Observen cómo en estos primeros 3 años del periodo fallecían en promedio 20 mujeres al año por hemorragia. Y cómo hemos logrado este impacto tan importante. Esta gráfica es muy bonita. Logramos una reducción a 8, a 10. Miren cómo nos demoramos casi 6 años para lograr avanzar un poquito. Y es que cada vez que logramos ir controlando, digamos, los factores más fuertes, se nos hace más difícil arañar un pedacito más a ese porcentaje de reducción. Los últimos 2 años, 2016 y 2017, tuvimos entonces cada uno de los años 4 casos de muerte por hemorragia para una razón de 4.2 por 100.000 nacidos vivos, comparada con una razón de 23.2 casos de muerte por hemorragia por 100.000 nacidos vivos que teníamos en el 2004. ¿Qué ha pasado con trastorno hipertensivo? Pues también hemos tenido algunos avances. Observen esta gráfica. No es tan claro y hemos tenido unos picos que han trastornado, digamos, esa tendencia al descenso. Particularmente, miren este pico acá en el 2008, acá en el 2011, pero tuvimos 2 años, 2013 y 2014, donde tuvimos solamente 4 casos. Comparado entonces con estos primeros años de 11 y 12 casos de muerte por trastorno hipertensivo, es un avance bastante importante. Y el año pasado tuvimos para todo el departamento solamente 2 casos de muerte materna relacionados con o causados por trastorno hipertensivo, cualquiera de las variedades, para una razón de mortalidad de 2,1 comparada con una razón de 12,6 por 100.000 nacidos vivos que teníamos al principio del periodo. Simplemente para mostrar la comparación entre sepsis obstétrica y no obstétrica, miren cómo hemos realmente impactado más en la mortalidad por sepsis no obstétrica, que es la gráfica azulita, que teníamos unas cifras de 9, 10 en varios años, 9 casos al año. Logramos tener 2, 3 años solamente con un caso de sepsis no obstétrica. El año pasado tuvimos 3, pero en la mortalidad por sepsis relacionada con el embarazo, digamos que uno no observa pues que esta tendencia al descenso se mantenga. Hemos tenido varios años pues con un caso, pero estamos haciendo énfasis y por eso estamos trabajando tanto en la capacitación del tema para la identificación oportuna del síndrome de respuesta inflamatoria, la reanimación por metas y el cumplimiento entonces de esas metas de acuerdo a los rangos, la aplicación de antibióticos, la aplicación del volumen, porque definitivamente la sepsis sigue siendo un reto en el departamento. Y finalmente, la última pregunta y la que más pistas nos da acerca de cómo debemos enfrentar ese problema es, bueno, ¿y por qué se mueren estas mujeres? ¿Cuáles son esas demoras o esos retrasos? Todos conocen
esta metodología para el análisis de los casos de mortalidad. Hablamos entonces de retraso tipo 1, cuando la mujer no identifica que tiene un problema, no identifica sus signos de alarma. Hablamos de retraso 2, cuando no toma la decisión de consultar. De retraso 3, cuando la mujer, a pesar de que define que requiere una atención médica, encuentra dificultades por lejanía, porque no hay transporte, por problemas de violencia en nuestro país que ha sido tan frecuente, los bloqueos, las tomas, los derrumbes de puentes. Y finalmente el retraso 4, que se refiere a la calidad de la atención que recibe la mujer una vez logra acceder al servicio de salud. Nuevamente los pongo en contexto en la gráfica. Estamos comparando entonces el número de casos de mujeres que tuvieron el tipo de retraso. Este es el porcentaje en relación con todos los casos. Aquí ya no es con una constante, sino que es la proporción de casos que tuvieron este tipo de retraso en cada uno de los periodos. E insisto nuevamente, al final estamos hablando de un periodo de 4 años. ¿Qué le impresiona a uno a primera mirada en la gráfica? Hombre, que donde más impacto hemos tenido es en el retraso 4. Miren que el bloquecito amarillo es el que más reducción ha presentado. Pasamos de que el 80% de los casos en esos 2 primeros quinquenios tuviera retraso 4, a que en este segundo periodo un 70%, 69% para ser más específicos, ha tenido retraso 4. Es una reducción importante, es una reducción de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, todos sabemos que no es suficiente, sabemos que podemos dar más. ¿Qué preocupa de la gráfica? Que retraso 1, retraso 2 y retraso 3 sigan prácticamente sin variación. Entonces, realmente, en este momento que estamos hablando de un modelo integral de atención en salud, de rutas integrales de atención en salud, todo esto nos debe llevar a una reflexión de cómo vamos a lograr integrar todas esas acciones del ámbito comunitario con las acciones que realizamos a nivel institucional, porque definitivamente tenemos que trabajar en la capacidad de las mujeres y las familias para identificar los signos de alarma, para mejorar su capacidad de definir el momento en que tiene que consultar y para reducir estas barreras de acceso. Voy a poner el ejemplo de hemorragia, que fue con el que comenzamos la charla. Tuvimos el año pasado 4 casos de muerte materna y uno de ellos es un caso de una mortalidad por una mujer que tuvo su parto en su casa. El 16 de septiembre del año pasado llevan a la institución a un recién nacido a revisión y quien lo lleva refiere que 3 días antes, en una vereda de un municipio X del departamento, la mamá del bebecito tuvo un parto vaginal atendido por la abuela, 14 horas de trabajo de parto, aproximadamente 1 hora de ruptura de membranas. Y después del parto la paciente tiene una retención de placenta con una hemorragia masiva y fallece 30 minutos después. Este caso nos tiene que llevar a reflexionar. Mire, en Colombia menos del 1% de los partos son partos no institucionales o son partos domiciliarios. Es alrededor de 0.69%. Y en Antioquia es todavía menor ese porcentaje, es 0.48%. Son alrededor de 350 partos los que en todo el departamento, comparados con esos casi 75.000 partos que estamos atendiendo al año, ocurren en el domicilio. Pero ¿cuál es la tragedia? Que cuando tenemos una complicación en una institución de salud podemos responder, mientras que si tenemos una complicación a nivel domiciliario y no hemos establecido un plan de parto con la paciente, un plan de emergencia que le permita saber qué tiene que hacer para lograr el acceso al servicio de salud, desafortunadamente esta va a ser la consecuencia. Pero fueron 4 casos de muerte por hemorragia, 1 domiciliario. Eso quiere decir que tuvimos 3 casos de muerte materna por hemorragia después de partos institucionales. Y esto todavía es más triste,
¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que hacer, tenemos las herramientas, tenemos los elementos para prevenir esta mortalidad. Y cuando hacemos los análisis, los factores contribuyentes en la institución de salud relacionados con ese retraso 4, ¿qué encontramos? Estamos fallando en la prevención y estamos fallando en un diagnóstico oportuno. En uno de esos 3 casos no se realizó manejo activo del alumbramiento, cuando sabemos que es una intervención altamente costo efectiva. La aplicación de la oxitocina para el manejo activo del alumbramiento reduce en un 60% el riesgo de que se presente una hemorragia posparto. Es un verdadero pecado, es imperdonable que una mujer que tenga un parto institucional no le apliquemos la oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto. Nos estamos demorando para el diagnóstico de choque y por eso estamos insistiendo nuevamente en las capacitaciones, en esos elementos de diagnóstico temprano. No podemos seguir esperando a que la paciente altere su presión arterial para decir que está en choque. Ya sabemos desde hace mucho rato que es un signo muy tardío y que aparece solamente cuando la paciente ya ha perdido más de 2000 mililitros de su volemia. Y tuvimos un caso de una inversión uterina que no fue identificado. La mayoría de las hemorragias posparto son por atonía, sí, pero no siempre es atonía. Tenemos que pensar en este tipo de causas, tenemos que revisar las pacientes. Y si hay algo en el examen físico que a mí no me cuadra, que no logro caracterizar en un cuadro clínico, pues siempre está la posibilidad de llamar a un amigo. Es una paciente con una inversión uterina que no se diagnosticó y desafortunadamente fallece en el traslado. Y también estamos fallando en el tratamiento. Nos estamos volviendo a poner cicateros con el volumen de líquidos. Recuerden que tenemos todos los elementos clínicos para calcular ese grado de choque y a partir de ese grado de choque hacer esa reposición volumétrica 3:1. Demora para el inicio de la transfusión. Recuerden que en una situación de emergencia los exámenes de laboratorio no son los que determinan si aplico o no aplico glóbulos rojos. Es la clínica de la paciente la que me va a decir si debo proceder con esa transfusión. Y finalmente, frente al tratamiento, tenemos una guía de práctica clínica desde el año 2013 que todavía no hemos implementado de manera suficiente. Todavía no utilizamos de manera rutinaria, regular, las dosis recomendadas por la guía de oxitocina, por ejemplo, y utilizamos dosis que realmente no están indicadas. Y en uno de los casos, por ejemplo, se realiza un taponamiento con gasas, que es mucho más difícil, que es menos probable que logremos que sea efectivo cuando tenemos la posibilidad de hacer un taponamiento con balón como el que les estamos enseñando a hacer en su fase presencial. Entonces, cuando hacemos estos análisis, entonces, ¿a dónde llegamos? Hombre, que definitivamente cuando yo quiero poner en práctica todas estas intervenciones que salvan vidas, tengo que tener este modelo en la cabeza de la ruta integral de atención, que lo único que me está diciendo es que yo tengo que sumar intervenciones y que tengo que hacerlo bien en cada uno de los puntos. Nos hemos concentrado en el curso en la atención de emergencias obstétricas y hemos insistido en el diagnóstico oportuno, sea de la sepsis, sea de la preeclampsia grave o sea del choque hemorrágico, la importancia del tratamiento adecuado, el uso del sulfato de magnesio. Estamos insistiendo que tenemos que abolir de nuestro armamentario el diazepam Valium para el manejo de la convulsión eclámptica porque aumenta la mortalidad y todavía lo usamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a repetir aquí lo que ya ustedes han visto en las otras conferencias ni están repasando en su fase presencial, pero ¿en qué se resume? Adherencia a las guías. En cada una de nuestras instituciones tenemos que hacer una vigilancia muy juiciosa de la adherencia a las guías. Tuvimos una paciente con una hemorragia obstétrica posparto o posaborto y le fue súper bien. Analicemos qué hicimos bien, qué nos faltó, qué podemos hacer mejor. Tuvimos una paciente con una preeclampsia grave y la remitimos y supimos que le fue muy bien. Analicemos ese caso, analicemos si aplicamos de manera oportuna el sulfato de magnesio, si lo aplicamos a las dosis adecuadas, pero también los casos de morbilidad donde no nos vaya tan bien.
analicemos qué estamos utilizando, cómo estamos utilizando las dosis, si realmente estamos cumpliendo esas guías que tenemos a nuestra disposición. Pero definitivamente la atención de la emergencia obstétrica es un pedacito, mírenlo, es que así lo muestra la ruta integral. Nos tenemos que devolver, porque es que es mejor prevenir, como decían las viejitas, que tratar. Y si nos devolvemos a la atención del parto, entonces insistir en esa revisión de historias clínicas, en el uso de oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto. Mire, este es un indicador que no puede ser inferior al 100%. Todas las mujeres que tengan un parto institucional, bien sea vaginal o sea por cesárea, deben recibir esta práctica. Así como la vigilancia del posparto cada 15 minutos por 2 horas. En esas 2 horas se van a presentar la mayoría de las hemorragias posparto. ¿Por qué nos descuidamos? Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Y organizar nuestros recursos para que esa paciente que acaba de tener su parto, que acaba de tener su cesárea, efectivamente reciba esta intervención. Yo solamente estoy dando algunos ejemplos. Ustedes pueden ir haciendo su lista en su ruta de cuáles son esas intervenciones clave que tienen muy bien o que no tenemos tan bien y que tenemos que mejorar para poder continuar avanzando en la reducción de la mortalidad. Pero miremos el curso de preparación para la maternidad. Siempre lo hemos pensado como una oportunidad para que la mujer mejore su capacidad de identificación de los signos y síntomas de alarma. Claro, tenemos que trabajar ahí porque ya vimos que no hemos logrado avanzar en la reducción del retraso 1. Tenemos que mejorar el conocimiento de las mujeres y las familias con educación e información, pero también con empoderamiento para que las mujeres sean capaces de tomar las decisiones. En muchos casos de mortalidad materna, la mujer no consulta al servicio de salud porque el esposo, el marido o amante no la deja o no la lleva al hospital y ella no es capaz de tomar la decisión de ir por sí misma. Pero qué tan bueno que trabajemos en este curso de preparación en los miedos, en esos miedos que todas las mujeres afrontamos cuando estamos embarazadas, si el bebé va a ser normal o no, el miedo al parto. Qué rico que logremos que estas mujeres los afronten, logren disminuir ese temor al parto y que por fin ese 50% más o menos de mujeres que llegan a su parto con un embarazo planeado, deseado, con ese embarazo concebido con tanto amor, logren disfrutar su maternidad. Y si nos vamos más atrás, nos vamos al control prenatal, que es el momento ideal para que la mujer reciba toda esa educación, para que hagamos toda esa prevención de complicaciones. ¿Y qué tal si en ese control prenatal efectivamente logramos prevenir ese parto no institucional? Mire, cuando una mujer que vive en el área rural hace el esfuerzo de llegar a un control prenatal, esta es la oportunidad para que identifiquemos cuáles son sus expectativas frente al parto. Y si de pronto en el interrogatorio esa mujer nos confiesa que ya ha tenido 1 o 2 partos institucionales, ojo, ese embarazo, a pesar de que esté ahí para que le hagan la ecografía, probablemente ella está pensando tenerlo en la casa, tener su parto en la casa. Entonces establezcamos un plan de parto, vendámosle la idea, pero para eso necesitamos tener servicios que realmente consulten las necesidades de las mujeres, quienes trabajan en esas áreas que tienen población indígena. Necesitamos hacer servicios culturalmente aceptables por las mujeres y sus familias. Solo así vamos a lograr convencerlas de que van a estar acá no solamente bien atendidas, sino que van a estar en una institución que respeta sus creencias, que respeta sus costumbres. Ese momento del control prenatal, entonces, es ideal para que yo explore las expectativas de la mujer. Identifiquemos qué dificultades tiene, cómo las vamos a resolver. Tiene 2, 3 niños, ¿dónde los va a dejar? Para que se pueda acercar al municipio, a la cabecera, para que pueda tener su parto en la institución de salud. ¿Cómo se va a transportar? La institución le puede facilitar frente a una llamada un transporte o tiene que buscar otros recursos frente a una junta de acción comunal. Todos estos son los elementos que tenemos que incluir en ese plan de parto. Y si nos devolvemos más, ¿a dónde vamos a llegar? Hombre, a la atención preconcepcional, a que cualquier contacto que tengamos en los servicios de salud con una mujer en edad reproductiva nos debe llevar a indagar por su expectativa, su proyecto de vida. ¿Está planificando? ¿No está planificando?
realmente desea o no quedar en embarazo, cuáles son los riesgos. Si esa mujer desea espaciar sus gestaciones o si identificamos que tiene alguna condición de riesgo que definitivamente desaconseje la gestación en ese momento, ofrecerle una anticoncepción efectiva y acorde a sus deseos, que nos permita realmente que el embarazo llegue en el momento en que esa mujer esté en las mejores condiciones. No es simplemente decirle, no, usted no se puede embarazar porque es hipertensa, sino, venga, usted se quiere embarazar, vamos a hacer todo un trabajo de preparación para que realmente te puedas embarazar cuando hayamos hecho todo un proceso evaluativo y tu hipertensión esté controlada de tal suerte que logremos disminuir el riesgo de complicaciones. Y finalmente, ¿a dónde quisiéramos llegar? Es un ideal que todos los embarazos fueran deseados y planeados. Esto es una utopía, pero realmente son las utopías las que nos mueven. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando cada vez que tengamos contacto con una mujer en edad reproductiva, exploremos sus expectativas y las asesoremos de acuerdo a las mismas. Entonces, esta ruta de atención integral, miren cómo en cada uno de los puntos podemos abrir muchísimo más. Yo solamente traje algunos ejemplos de las intervenciones, de esas prácticas obstétricas que salvan vidas, no solo de la mujer, sino también del niño. Entonces, la reflexión es que hemos avanzado. Aquí presentaría yo unas conclusiones. Los resultados definitivamente del departamento muestran que es posible cambiar el perfil de mortalidad. Miren lo que hemos logrado con hemorragia. Estamos avanzando en trastorno hipertensivo, tenemos que trabajar un poco más. Es posible cerrar las diferencias, reducir esas diferencias injustas entre los grupos de mujeres, lograr acercar la razón de mortalidad de estas mujeres de grupos más vulnerables a la razón de mortalidad de las mujeres más favorecidas de la sociedad. Y definitivamente el reto para avanzar entonces en la agenda para el 2030 es que logremos llegar con servicios de salud sexual y reproductiva que incluyen el acceso a la anticoncepción a todas las mujeres, pero particularmente a esos grupos de mujeres que históricamente han estado más excluidos. Y no podemos bajar la guardia, por eso tenemos que seguir haciendo vigilancia de la morbilidad materna extrema, tenemos que seguir haciendo vigilancia de la adherencia a las guías, porque ya les mostré con algunos ejemplos los casos de muerte por hemorragia, como si nos descuidamos, si bajamos la guardia, vamos a tener o una morbilidad o en el peor de los casos una mortalidad materna. Muy bien, para todos entonces, muchas gracias. Espero que el curso esté cumpliendo las expectativas. Quiero que sigan trabajando con mucho aliento, con mucho entusiasmo, porque como les he mostrado el día de hoy, realmente vale la pena.